Shabbat Shalom, hermana Poli. Pastor, hermana Shirley. Carlita. Bueno, pues Shabbat Shalom desde casa. Todavía nos encontramos en casa, pero esperemos que pronto podamos volver a reunirnos. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de las buenas nuevas según el COVID-19, el mensaje oculto del Mesías. Y hoy vamos a finalizar el capítulo número 6, que lleva por nombre el coronavirus y el monte Seir, que hemos visto durante las últimas 2 semanas. Y bueno, pues como no estamos en la comunidad, por aquí les voy a hacer algunas preguntas para quien quiera participar y hacer la clase pues más dinámica, ustedes participando. Vamos a hacer unas preguntas de recordatorio y a manera de examen para quien quiera participar. Y hola Perliux iba a decir. Perliux. Perla. Perlita. Bueno, ya se están por ahí conectando más y más y más. Ya vamos en 11. Ya somos bastantes. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con algunas preguntas de cosas que hemos comentado en las 2 clases anteriores. Puede ser que se acuerden, puede ser que no. Entonces vamos a recordar. Y la primera pregunta está difícil. Es solamente para quien haya puesto mucha atención la semana pasada. A ver si se acuerdan. Y se trata de gematría. Recuerdan que la gematría es, pues, quienes se encargan de determinar o estudiar más bien los valores numéricos de las palabras en hebreo. Entonces, en la gematría, ¿qué nombre? Ahí se van agregando. Estamos con la primera pregunta, una pregunta que dije que iba a estar difícil y es de la categoría gematría. Entonces, en la gematría, ¿qué nombre tiene el mismo valor numérico de Shiloh? Lo comentamos, me parece que la semana pasada. A ver, ¿quién puso mucha atención? En la gematría, ¿qué nombre tiene el mismo valor numérico de Shiloh? Yeshua, no. Ah, ya lo puso la hermana Mari, muy bien. Shiloh, ¿dónde aparece este nombre de Shiloh? Aparece en Génesis, en una profecía donde dice que vendrá, que Shiloh vendrá. Perlita se equivocó, no, Mashiach tampoco. Ya lo puso la hermana Asunción. Shiloh es uno de los nombres de Mashiach que aparecen en las escrituras en el libro de Bereshit, cuando se está
como les decía, es una profecía que se encuentra en Bereshit 46, si mal no recuerdo. A ver, no les vaya yo a decir una mentira. Y dice las Sagradas Escrituras que Shiloh es uno de los nombres de Mashiach y que el cetro no se apartaría de Judá hasta que viniese Shiloh, hasta que venga Shiloh. Y esta, a ver, lo estoy buscando porque aquí está, Génesis 48. Génesis 48. Aparece, estas son la bendición que Jacob hace a cada uno de sus hijos. Y en la bendición que le hace a su hijo Yahudá, a partir en el verso 10, dice, no será quitado el cetro de Yahudá ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que venga o hasta que llegue Shiloh. Este es un nombre de Mashiach. Tiene valor numérico de 345. Shiloh tiene valor numérico de 345. Y es el mismo valor numérico de el nombre Moshe. Shiloh y Moshe tienen el valor numérico de 345. ¿Ok? El valor que nos está poniendo el pastor de 358. Por aquí vi que puso. Ahí está, ya lo puso. Yabó Shiloh significa venga Shiloh y este tiene valor numérico de 358. Así es. Y este es el mismo valor de la palabra Mashiach. Eso también es correcto. Entonces, el nombre como tal, Shiloh y Moisés o Moshe, tienen el valor numérico de 345. Y si queremos saber quién es Shiloh, bueno, la frase venga Shiloh tiene valor de 358 y es el mismo valor numérico de Mashiach. Entonces, Shiloh, pues obviamente es Mashiach, pero aquí lo que queríamos hacer es una conexión entre Mashiach y Moshe. Entonces la pregunta era, en la gematría, ¿qué nombre tiene el mismo valor numérico de Shiloh? Que obviamente se está refiriendo a Mashiach. Y la respuesta es la que puso nuestra hermana María Asunción. Es el nombre de Moshe y el valor numérico es de 345. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como sabemos, hay una relación entre Moshe y Yeshua en las Sagradas Escrituras. Hemos dicho que este capítulo comienza diciéndonos pues algunas frases. Por ejemplo, una de las frases que aparecen en este capítulo es que nuestro entendimiento del segundo Moshe, que es Mashiach, depende de nuestro entendimiento del primer Moshe. Entonces, Yeshua es llamado el segundo Moshe o el segundo redentor o el segundo libertador. Y si nosotros no entendemos bien, no estudiamos la historia de el primer, pues el primer Moshe, pues no vamos a entender bien el ministerio del segundo Moshe. Esto es Mashiach. Entonces lo que estamos diciendo es que hay una conexión tanto en la gematría, como acabamos de ver un ejemplo, pero no solo en eso, sino
decíamos, hay mucha relación entre Moshe y Yeshua. Y esto fue estudiado pues desde hace mucho tiempo y estas conexiones se establecieron ya por estudiosos rabinos. Y les decía, una de las frases que aparece aquí en el libro es que nuestra habilidad para prepararnos para el segundo Moisés depende del entendimiento del primer Moisés. Para estar bien preparados para el segundo Moisés, pues podemos ayudarnos del entendimiento del primer Moisés, de estudiar la historia, como dice esa frase, quien no entiende o quien no ve hacia atrás para ver la historia, corre el riesgo de cometer pues los mismos errores que ya pues se han cometido anteriormente. Entonces por eso es importante estudiar la historia, estudiar a Moisés y para ver qué podemos aprender de lo que a ellos les sucedió y pues cómo podemos encontrar una enseñanza para no volver a equivocarnos hoy en día. Y otra frase que aparece también en este capítulo es que la historia del Éxodo, lo que sucedió allá en el libro que precisamente estamos estudiando en las Parashot, representa un prototipo para la redención. Todo lo que sucedió es un prototipo, todos entendemos lo que es un prototipo, para la redención futura, la gran redención que está muy pronta a suceder. Entonces hay una relación entre Mashiach y Moshe y hay una relación entre todo lo que sucedió allá en la vida de Moshe y en la historia del Éxodo y de la salida del pueblo de Egipto y lo que va a suceder próximamente en la gran redención que el Eterno tiene preparado para los últimos días. Les decía que los rabinos pues han conectado a Mashiach y a Moshe pues desde hace muchos años atrás. Incluso hay algunos versos que se encuentran en un escrito de un rabino donde hace algunas conexiones que no hemos mencionado de Moisés y Yeshua. Entonces, por ejemplo, se menciona busquen por favor Éxodo 4:20. Quien quiera participar y lo quiera buscar rápidamente, Éxodo 4:20. Éxodo 4:20, ¿qué nos dice Éxodo 4:20? Tengan ahí su Biblia lista. Bueno, a lo mejor aquí va a estar más difícil que lo escriban, pero Éxodo 4:20. Si alguien de los que son muy habilidosos ahí lo busca en el mismo teléfono y lo quiere copiar aquí, está bien. Si se les hace un poco complicado, pues yo les puedo decir qué dice. Pero a ver, vamos a ver si alguien no lo escribe aquí. O lo copia y lo pega. Éxodo 4:20. Dice, entonces Moisés montó en un burro a su esposa y a sus hijos y emprendió el camino de regreso a Egipto. Muy bien. Entonces, aquí está escrito, dice que así como Moisés se montó en un asno, así también Zacarías 9:9 nos habla de Mashiach y cómo pues iba a entrar montado, iba a montar también un asno. En Zacarías 9:9, si lo quieren buscar o si ya conocen este pasaje, Éxodo 4:20 y Zacarías 9:9, dice, así que Moshe tomó a su esposa y a sus hijos y los montó en asnos. Muy bien, entonces les decía, ahí este escrito dice que así como Moisés
se montó en un asno para emprender camino, así también Yeshua iba a montar un asno según la profecía de Zacarías 9:9. Otro verso que aparece o otra conexión que aparece en este escrito hecho por un rabino, dice que en Éxodo 16:4, ya lo puso el pastor: alégrate mucho, capital de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén, mira a tu rey llegando justo y victorioso, humilde, montado en un asno. Bueno, Éxodo 16:4 nos habla de que con Moshe como libertador del pueblo de Israel, el Eterno enviaba el maná, ¿verdad? El maná caía y ellos recogían pues este delicioso pan que caía como rocío del cielo. Y el Salmo 72:16 nos habla, es un salmo mesiánico profético, y nos dice que una vez que el Mashiach regrese, la tierra estará llena de pan, de trigo, que habrá alimento en toda la tierra en el regreso de Mashiach. Entonces, otra conexión que se hace en este escrito es que así como el primer Moisés, pues cuando estaba el primer Moisés caía el maná de la tierra, ahí está, yo hago llover sobre ustedes esta pan del cielo. Así el Salmo 72:16 nos dice que en el regreso de Mashiach no faltará alimento, ni pan, ni alimento de fruto del trigo en la tierra en el regreso de Mashiach. Otra conexión que se hace es que también con Moshe al mando, Moshe está ahí representando a Mashiach. Entonces no quiero decir como algo incorrecto, pero en realidad Moshe está representando a un redentor, a un libertador. Obviamente Mashiach pues es mucho mayor a Moisés, pero en ese momento en la historia del pueblo de Israel, Moisés estaba representando a un libertador, al redentor, está representando a Mashiach. Él está siendo el salvador de Israel en ese momento. Entonces, con Moisés como libertador o como redentor en el Éxodo que ya sucedió, también otra conexión que se hace es que el Eterno les daba o les dio agua, ¿verdad?, de un pozo y también de una roca. Y la profecía de Joel 3:18 nos dice que cuando Mashiach regrese, brotarán aguas como... Allá nos puso ahí el pastor, Salmo 72:16, lo que les decía para comprobar que en la tierra habrá abundancia de trigo. Haya en la tierra abundancia de trigo, haciendo la conexión con el maná. Pero esto ya con el segundo redentor, con Mashiach. Y les decía, la tercera conexión es la de el agua. En Números 21:16, por ejemplo, nos dice que el Eterno les dio agua de un pozo. Era el Eterno quien se la daba, pero pues cuando el pueblo estaba al mando de Moisés, que Moisés está representando, como les digo, a Mashiach, el Salvador, el Libertador y el Redentor en ese momento del pueblo de Israel. Y Joel 3:18 nos dice que cuando Mashiach regrese, pues brotará agua en Jerusalén. Dice, aquí ya no lo puso, que un manantial saldrá de la casa de Yahweh y regará el valle de las acacias. Aquí ya no es solamente agua de un pozo, sino que lo describe como un manantial.
Entonces, si se fijan, estas son las conexiones que se hacen en este escrito entre Moisés y Yeshua, pero claro que los versos que se refieren a Yeshua pues son algo mucho más grande. Por ejemplo, les decía, en la cuestión del maná, pues caía el maná de manera milagrosa para el pueblo de Israel en ese momento en el desierto. Pero acá, cuando el segundo Moisés venga, se nos dice que habrá alimento en toda la tierra habrá pan y fruto del trigo. Y bueno, en cuestión del agua de la que estamos hablando, que de Números 21:16, por ejemplo, donde dice que el Eterno les dio pues agua de un pozo en ese momento, y ya acá Joel nos habla pero de un gran manantial que está brotando y está regando, como dice ahí, el valle de las acacias, pero ya habla de algo como mucho más grande, mucho mayor, porque pues esto ya es la gran redención que hará, que tendrá lugar con Yeshua al mando, el segundo Moisés, por decirlo así, ¿verdad? Como lo describe aquí este capítulo. Entonces ya todo es mucho más grande, mucho mayor, pero como decíamos en un principio, es importante estudiar, como lo hacemos, la Torá, como estamos haciendo ahorita, estudiando el libro del Éxodo, porque lo que sucedió allá no es otra cosa sino un prototipo de lo que va a suceder en la gran redención que pues estamos muy pronto a contemplar, si el Eterno así lo permite. Entonces, estas son unas de las conexiones entre Moisés y Yeshua que no habíamos mencionado. Mencionamos, por ejemplo, otra que describe el rabino en su libro, que así como Moisés creció en Egipto y finalmente pues es él quien, con el Eterno enviando las plagas, pero bueno, él era el que se presentaba ante Faraón, pues destruyó, por así decirlo, le destruyó Egipto finalmente. Y decíamos que el rabino esto lo conectaba con Yeshua, que donde ha crecido y donde ha crecido ha sido en el cristianismo, y que es Yeshua mismo quien al final de todo él va a destruir este sistema religioso. Entonces, esta era otra conexión de la que habíamos hablado la semana pasada, y pues hay muchas más. Dijimos que el mismo Yeshua dice que si creyeran en Moisés, creerían en él, porque Moisés escribió de él, se establece una relación entre Moisés y él mismo, y vimos algunos otros pasajes que nos dicen que pues lo que sucedió en aquellos días, los prodigios y los milagros, también sucederán, que dice, como en los días de Egipto, en los días del Éxodo, así también esos milagros y esos prodigios sucederán una vez que Mashiach regrese, o cuando se esté acercando ese segundo éxodo. Y dijimos también que el libro de Apocalipsis nos dice que en esa venida de Mashiach se entonará el canto de Moisés. Incluso también otra relación que aparece aquí en este capítulo es que así como Moisés apareció por segunda vez con las tablas del pacto, con las tablas de la ley, bajando del monte por segunda vez, así Mashiach también por segunda vez aparecerá, pues para llevar a cabo la gran salvación. Entonces, estas son algunas relaciones que existen entre Yeshua y Moisés, y pues bueno, ustedes pueden investigar más, pueden pensar en algunas otras. Pero como decíamos, todo esto que estamos mencionando es para entender la importancia de estudiar al primer Moisés y de estudiar la historia del Éxodo para ver qué podemos aprender y cómo podemos evitar cometer errores que el pueblo de Israel cometió en aquellos días, y pues nosotros no cometerlos nuevamente. Ese es el propósito. Muy bien, vamos a hacer otra pregunta. Esta está muy facilita. Es ¿cuántos días de camino había desde el monte Horeb hasta Cades Barnea? ¿Cuántos días de camino había desde el monte Horeb
o monte Sinaí, ya dijimos que es el mismo, hasta Cades Barnea. Esto dijimos que aparecía en el discurso de Moshe en Deuteronomio, ese discurso que dicen que algunos dicen que es un discurso completo, todos los capítulos de Deuteronomio es un mismo discurso de Moisés. Bueno, ya puso la hermana María Asunción, 11 días. Bueno, había 11 días de camino, de acuerdo a lo que aparece en Deuteronomio. Ahí Moisés dice que había 11 días, sin embargo, ellos ya tenían, ¿cuántos años? 40 años, pues dándole vueltas por ahí a un monte del que vamos a hablar ahorita. Bueno, que ya hemos hablado, ¿verdad? Pero ya tenían ahí 40 años rodeando el camino del monte de Seir. Y eso lo comentamos, pero también comentamos otra cosa. Y es ¿cuántos días les tomó este viaje de acuerdo al relato de Números? ¿Cuántos días les tomó este viaje de acuerdo al relato de Números? Dijimos que Moisés dice en Deuteronomio, hay 11 días de camino desde el monte Horeb hasta Cades Barnea. Y aconteció que ya estaban, pues, que ya habían pasado 40 años, dice Deuteronomio capítulo 1, verso 3, y todavía no finalizaban, no habían entrado en la tierra prometida todavía. Ya puso la hermana Felipa 3 días, muy bien. Entonces dijimos que en Deuteronomio, ahí en el discurso de Moisés, él les dice que eran 11 días. Sin embargo, cuando vamos al relato de Números, cuando ellos van a emprender ese viaje, dice que les tomó solamente 3 días. ¿Y cuál es la explicación que dan los rabinos para esto? ¿Alguien lo recuerda? ¿Por qué Moisés dice en Deuteronomio que había 11 días y por qué Números dice que les tomó, que emprendieron un camino de 3 días desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea? ¿Cuál es la explicación para esta diferencia? ¿Quién lo recuerda? Lo quiero comentar ahí. ¿Qué explicación dan los rabinos para esta diferencia de días? Deuteronomio 11 y Números 3. 3 días. Dice la hermana Mari que el Eterno acortó el tiempo. Ok. ¿Quién más? ¿Qué más dijeron? Dijimos que explican los rabinos. Se dice que fue un milagro del Señor, muy bien. Fíjense que esto no me parece a mí extraño, lo había escuchado también, por ejemplo, en el relato de cuando el siervo de Abraham va en busca de una mujer para Isaac. No sé si han escuchado también que los rabinos explican que pues era un viaje bastante largo y pareciera que Eleazar, el siervo de Abraham, llegó como de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural en mucho menos tiempo. Entonces los rabinos dicen que en esta ocasión sucedió algo igual, que el Eterno pues de una manera sobrenatural los llevó en este viaje de 11 días en solamente 3 días. Entonces los milagros continuaban, si esto es así y si
Esto explica el por qué Números dice que emprendieron un camino de 3 días solamente desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea. Pues es porque el Eterno quería apresurar este viaje de alguna forma. Entonces dijimos, llegaron a Cades Barnea y esto, ¿qué camino debían atravesar? Según nos dice Deuteronomio, para emprender este viaje. Debían de atravesar por ahí un camino que ya lo mencionamos, era el camino del... ¿Cómo se llamaba este camino? Para llegar desde Oreb hasta Cades Barnea, había un camino que tenía un nombre, que es precisamente el que da nombre a nuestro capítulo que estamos estudiando. El camino del ¿qué camino debían atravesar? El camino del monte Seir. Muy bien, hermana Mari. Entonces debían atravesar el camino del monte Seir. Y una vez que llegaban a Cades Barnea, esta iba a ser la ciudad, pues desde donde iban ahora sí que a ponerse ya en posición de conquista, porque pues de ahí ya tenían que cruzar a la tierra de Canaán para tomarla y pues para comenzar con la conquista de la tierra prometida, del monte Seir. Muy bien, hermana Leira. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿a qué se debe el fracaso de los israelitas de no haber podido entrar a la tierra prometida inmediatamente? ¿A qué se debió ese fracaso de los israelitas de no haber entrado en la tierra prometida inmediatamente? ¿Por qué se tuvo que retrasar esto 40 años? Piénselo, ¿qué cree usted? ¿A qué se debió? A lo mejor alguno se va a ir a lo más seguro, a lo que nos dice ahí que sucedió, pero así ya su opinión personal, lo que usted ha podido aprender, lo que usted ha podido meditar y reflexionar, ¿a qué se debió el fracaso de los israelitas de no haber podido entrar en la tierra inmediatamente? La hermana Irene dice que falta de fe. ¿Ustedes, hermanos, qué piensan? ¿Qué análisis hicieron de esta situación? ¿Qué pudieron reflexionar o meditar acerca de esto? ¿Por qué fracasaron los israelitas? Por falta de fe, dice la hermana Mari también, ¿ok? ¿Qué más? Dice la hermana Felipa, también falta de fe, desobediencia, por sus quejas. La hermana Ketita dice por sus rebeliones. Muy bien, ¿quién más quiere opinar? ¿A qué se debió este fracaso de los israelitas? Dice la hermana Mari, porque no confiaron en el Eterno. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más creen ustedes? ¿Qué les hizo falta o qué? Bueno, ya dijeron ustedes fe. ¿De quién fue la culpa? ¿Qué características tenían o qué comportamiento tuvieron? Dice la hermana Leida, a su incredulidad y su falta de confianza en el Eterno. Muy bien. Entonces aquí la mayoría dice que fue por incredulidad, por falta de fe, por falta de confianza. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Una opinión diferente? ¿A qué se debió ese fracaso? Que no pudieran entrar inmediatamente como el Eterno, pues ya lo había planeado y les había dicho. ¿Todos están de acuerdo o alguien tiene alguna otra opinión?
Incredulidad, dice la hermana Ángela, se contagiaron el temor. Ok. Todos ponen incredulidad, 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 falta de fe, incredulidad. Muy interesante lo que están poniendo. Porque recuerden, todo lo que sucedió en aquellos días nos da una enseñanza para nuestros días. Y todo lo que ustedes están diciendo, pues es en lo que debemos de tener debemos poner especial atención. Porque los mismos errores que cometieron los israelitas pueden ser los mismos errores que estemos cometiendo hoy. Así que, como dice el rabino en este capítulo, porque muchos ponen así como por el informe de los 2 espías. ¿A qué se debió? ¿Cuál fue ahí el motivo por el cual no pudieron entrar inmediatamente? Y de volada algunos dicen como, no, pues por el informe que trajeron los 10 espías. Pero como dice el rabino en su libro, esto que sucedió con los 10 espías no es la causa raíz, sino nada más es como que él lo pone así como una muestra, por decirlo así, de lo que realmente había en todos los israelitas. Hemos hecho cálculos para determinar más o menos cuántos israelitas eran y hemos dicho que eran pues, millones, por lo menos 2 millones, algunas veces lo hemos dicho. Entonces, esto que sucedió con estos 10 espías no es otra cosa sino solamente la muestra de lo que había en la mayoría de los israelitas. Como dicen ustedes, incredulidad, fe, falta de convicción, como lo dice también el rabino en el libro, no había una convicción verdadera. Ellos estaban emprendiendo el viaje, pero a pesar de todo lo que ellos habían visto, no llegaban a entender realmente cuán cerca estaban de la salvación. Porque la tierra de Canaán, la tierra prometida, representaba la salvación. Y ellos no alcanzaban a entender que ya estaba ahí, del otro lado del Jordán, ahí cerquita. Estaban muy, muy cerca y ellos no pudieron entenderlo o no quisieron creerlo. Como dicen ustedes, por incredulidad, por falta de fe, por falta de convicción. Y es entonces que pues tuvieron que permanecer por muchos años rodeando el monte Seir, como hemos dicho. Y pues este libro de Deuteronomio, como algunos dicen, es la repetición de la Torá, por decirlo así, pues para la nueva generación de israelitas que ya iban a entrar ahora sí en la tierra prometida, pero también algunos otros dicen que es el reproche o el regaño más largo de la historia, porque Moisés en este libro les hace bastantes reproches a los israelitas. A pesar de que ellos eran una nueva generación, les reprocha como si hubieran sido ellos quienes hubieran cometido todos estos pecados, cuando ya toda esa generación de israelitas pues ya habían muerto en el desierto. Pero aún así algunos dicen que es el reproche más largo de la historia, o por lo menos en las escrituras. Y si nos ponemos a meditar o a pensar, entendiendo que todo esto nos enseña algo en nuestros días, ¿cuál cree usted que sería el reproche de Moisés para nosotros hoy día? Si Moisés nos regañara hoy en día, nos hiciera un reproche, piensen, mediten, ¿cuál creen ustedes que sería ese reproche de Moisés para nosotros hoy en día? ¿Qué nos aconsejaría Moisés? ¿Qué nos reprocharía o nos regañaría? ¿Qué consejo nos daría? ¿Qué piensan?
A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué reproche, regaño, consejo, enseñanza, creen que nos daría Moshe hoy en día? A ver, piénsenlo. ¿Quién quiere participar? ¿Qué advertencia nos haría? A ver, hay bastantes conectados. ¿Quién quiere participar? Las que participaron: hermana Ketita, hermana Ángela, hermana Leida, hermana Feli, hermana Irene. ¿Qué advertencia creen que nos haría Moisés hoy en día? Dice la hermana Ketita: aunque conocemos la palabra, aún somos como no tan firmes y arrojados. Ok, entonces el consejo sería que mostremos firmeza y que seamos arrojados, dice la hermana Ketita. Como aventados, hermana Ketita, como no tener miedo. Ok, entonces ahí está el consejo. Sean firmes y arrojados, echados para adelante, sin temor. Dice la hermana Mari: pues igual nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, nos regañaría por no trabajar más en propagar la palabra. ¿Ok? Entonces, también sería una advertencia de que tenemos que tener fe, que nos diría aguas con la incredulidad, aguas con la falta de fe, porque el pueblo en el desierto pereció por falta de fe. Dice Perla, pues que el pueblo sigue igual de necio e incrédulo y desobediente. Entonces, ¿cuál sería la advertencia y el reproche? No sean necios, no sean incrédulos, obedezcan al Eterno, obedezcan sus mandatos, hagan lo que el Eterno manda en su palabra. ¿Qué más pusieron por aquí? Dice la hermana Mari Félix que sigamos fieles, firmes, que nos apartemos de la idolatría, que no seamos necios, tercos y que seamos obedientes a las leyes del Eterno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como podemos ver aquí, y venimos comentando desde un principio, todo esto tiene que dejarnos una enseñanza. No es nada más una historia y ya, sino que debe de llevarnos a la reflexión y a, como estamos diciendo, a ver qué errores se cometieron. Y ya ustedes, la mayoría, dijeron, ¿verdad? Dijeron, lo que los llevó al fracaso fue la falta de fe y la incredulidad. Coincidieron sus respuestas en todo eso, es lo que ustedes pues creen, ¿verdad? Que esto fue lo que los llevó al fracaso, la falta de fe y la incredulidad. Entonces, ¿cuál sería la advertencia para nuestros días? Pues que mostremos verdaderamente la fe obediente, que pongamos en práctica la fe, que no seamos incrédulos, a que así como ellos no podían darse cuenta o no quisieron darse cuenta de cuán cerca estaba la salvación, así nosotros pudiera ser que no estemos teniendo ese discernimiento, esa fe que se requiere para creer que la venida de Mashiach está muy, muy cerca. Y si no lo creemos, si no nos damos cuenta y no nos ponemos a actuar, a hacer lo correcto ante la venida de Mashiach,
que está tan cercana, pues ¿qué creen que va a pasar con nosotros? Lo mismo que pasó con los israelitas. También esto va a traer un fracaso para nuestras vidas, al igual que para los israelitas. Si a ellos la falta de fe y la incredulidad los llevó al fracaso, estando ya tan cerca de la salvación, ¿por qué vamos a pensar que si nosotros no tenemos fe, si no somos obedientes, si somos incrédulos, si nuestra convicción no está bien firme, pues no vamos a fracasar también? A pesar de que la salvación ya está muy cerca y de que Mashiach va a regresar muy pronto, podemos también caer en este fracaso, igual que los israelitas en el desierto. Dice la hermana Aleida, nos diría que ya estamos muy asimilados al mundo, que somos indiferentes a las almas que se pierden, y nos recordaría qué clase de Dios tenemos y que aquí están ya los juicios. Así es, hermanos. Entonces a veces nosotros como que decíamos, ay, esos israelitas qué tremendos, ni con todas las señales que el Eterno hacía, ni con todos los milagros, ni con todos los juicios que cayeron sobre Egipto. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay con los juicios que están cayendo en nuestra vida o bueno, en nuestros días, en el mundo entero? A veces nos mostramos indiferentes, no queremos ver que el Eterno está actuando, que están los juicios ya sobre la tierra y que esos juicios, a pesar de que ya están aquí, también son oportunidades que tenemos, pues son oportunidades que tenemos para poder compartir con otros, para nosotros mismos darnos cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, a veces tampoco estamos aprovechando, por así decirlo, como hablábamos en un inicio del COVID y de que muchos lo veían como un juicio y como una catástrofe y una pandemia y enfermedad, muerte y todo esto. Y sí, pero no por eso deja de ser también un acto de misericordia que podemos, bueno, que el Eterno quiere usar para llamarnos al arrepentimiento. Entonces los juicios son eso, también son actos de misericordia que nos llaman al arrepentimiento. Y bueno, pues aquí cada uno de los que está participando con lo que ellos observan de los creyentes hoy en día, pues esas palabras nos confrontan no para juzgar o criticar a otros, sino para que nosotros podamos aplicar ese consejo a nosotros mismos, cada uno de nosotros. Si yo pienso o yo digo que creo que la advertencia para los creyentes hoy en día es que necesitan trabajar en su fe, pues yo voy a empezar por ahí, ¿verdad? A trabajar mi fe, a perfeccionar mi fe, a ser más firme, a ser más valiente, a pedir al Eterno que me quite todo temor, que me ayude a, no sé, a compartir su palabra sin temor, a hacer lo que el Eterno quiere. Cada uno de nosotros pues vamos a aplicar ese consejo, ¿verdad? O así debiera de ser. No es, como les digo, para juzgar o para señalar o para criticar a otros, sino para que nosotros mismos podamos aplicarlo y veamos todas las cosas, o bueno, todo lo que los israelitas cometieron y qué podemos hacer cada uno de nosotros para caer en esos errores. Entonces, regresando al monte Seir, decíamos, ellos tenían que atravesar ese monte y pues ese camino, más bien el camino del monte Seir, y pues no concluyeron con esto, sino que decíamos, permanecieron ahí dando vueltas y vueltas y vueltas todos estos años, como ya hemos dicho, y es entonces que el camino del monte Seir aparece representando, decíamos en las clases anteriores, un retraso, y decíamos, pues a pesar de que el Eterno apresuró el viaje, como dicen los rabinos,
apresuró el viaje para que pudieran llegar más pronto, pues esto pareciera que no sirvió de nada, porque pues aunque el Eterno hizo su parte, el pueblo no hizo su parte. Entonces el Eterno está haciendo su parte hoy en día, y la pregunta es si usted está haciendo su parte, si usted está haciendo lo que le corresponde. Entonces el monte Seir terminó representando retraso, y no solamente eso, sino que ¿con qué otro nombre se le conoce a Seir? ¿Qué dijimos? Seir también se le puede llamar de otro nombre o de otra forma. Entonces, ¿cuál es ese otro nombre con ese otro nombre como se le puede llamar al monte Seir? ¿Monte qué? ¿O monte de quién? ¿Quién se acuerda? Dijimos que Seir y esa palabrita son prácticamente lo mismo. Edom, muy bien, hermana Ketita. Seir y Edom. Entonces, decíamos, ese monte que representó retraso, representó un obstáculo, también se le llama... No, Monte Oreb es el monte Sinaí. Y este era el monte Seir, el monte de Edom. ¿Ok? Monte Oreb es el monte Sinaí. Y monte Seir, el monte de Edom. Y dijimos que, a ver si esta vez ya se acuerdan, después de que ya lo hemos repetido varias veces, Edom, ¿qué representa Edom? A ver, ¿qué representa Edom? Edom, yo sé que es el sobrenombre de Esaú, no quiero que me pongan ahí que es el hermano de Jacob, sino que representa. Hemos hablado que Edom representa algo. Entonces ya pusieron por ahí obstáculos, ¿sí? ¿Qué más? El nombre de Edom simboliza obstáculo, pero ¿qué otra cosa? La inclinación al mal, ándele muy bien, ya no se les olvida. La inclinación al mal. Edom representa la maldad, ya pusieron ahí el Yetzer Hara, muy bien, la inclinación al mal o Yetzer Hara, muy bien. Entonces, si reflexionamos, pues esto coincide con lo que veníamos diciendo. ¿Qué fue lo que trajo el fracaso para los israelitas? Pues su inclinación al mal. Como veíamos ahorita en Gálatas, está el andar en el espíritu y todo lo contrario, ¿verdad? Las obras infructuosas de la ley. Y ellos, pues, están estas dos partes y nos podemos inclinar hacia una o hacia otra. Entonces, los israelitas, pues, se inclinaron más a la incredulidad en lugar de a la fe. En lugar de inclinarse hacia la fe. Y es, como les decía, pues todos ellos se inclinaron más a esa parte como decían, porque no tenían suficiente convicción, porque no tenían firmeza, fe, valentía y todo lo que ustedes ya mencionaron. Entonces, ese monte, como ya veíamos, fue un retraso. Pero lo que realmente trajo el fracaso sobre los israelitas fue que lo que ganó ahí fue la inclinación al mal. Lo que ganó la batalla, hacia donde se inclinó la balanza, fue hacia el mal. Entonces, todos nosotros tenemos también una inclinación al mal, pero es nuestra responsabilidad el hacer que la balanza se incline hacia la parte de la obediencia, hacia la parte de andar en el espíritu. No alimentar el pecado, sino alimentar el espíritu y andar en el espíritu conforme a lo que el Eterno nos manda y nos ordena. Y de esta forma
Cuando nosotros llevamos a cabo la obediencia y andamos en el Espíritu, pues va a ser muchísimo más difícil que, que nos venzamos con tanta facilidad, que nos rindamos así de fácil, sino que vamos a perseverar hasta el fin. Como decían hace rato en un comentario, vamos a permanecer firmes. Hay más posibilidades de que nos permanezcamos firmes si andamos en el Espíritu. Y decíamos que el Eterno les había entregado algunas herramientas muy importantes a los israelitas para que ellos pudieran pues llevar a cabo pues este plan y pudieran obedecerle. Entonces, ¿qué herramientas creen ustedes que necesitamos hoy en día para poder permanecer firmes? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué herramientas necesitamos de parte del Eterno para poder permanecer firmes? Las mismas herramientas que dijimos que el Eterno les entregó a los israelitas. ¿Cuáles son? ¿Qué herramientas les había dado el Eterno a los israelitas y qué herramientas necesitamos hoy en día para poder, pues, salir victoriosos? Ya dijeron ahí su presencia y su Torah. Muy bien. Entonces dijimos que cuando ellos llegaron al monte Sinaí, esto representaba la Torah, porque ahí les fue entregada la Torah. Esa parada fue muy importante porque les iban a entregar la Torah y luego la Shekinah que iba delante de ellos. Entonces dijimos que nosotros hoy en día tampoco tenemos excusa porque tenemos el Espíritu del Eterno, su Ruach, y además tenemos la Torah también. Entonces el Eterno nos ha equipado perfectamente bien con estas herramientas. Las mismas herramientas que le dio a su pueblo en el desierto son las herramientas que Él nos ha dado hoy día. Entonces no tenemos excusa para decir que nos falta algo o que el Eterno no nos ha dado lo que necesitamos para poder pues llevar a cabo las tareas que nos corresponden hoy en día. No hay excusa, estamos bien equipados. Tenemos el Espíritu, tenemos la Torah y eso es lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa. Dice la hermana Ketita, solo decisión. Así es. El Eterno ya nos ha dado lo que necesitamos. Si nosotros lo ponemos en práctica o hacemos uso de esas herramientas, pues eso ya es nuestra parte. Ya están ahí. Solamente, como dice la hermana Ketita, es decisión. Entonces, esta enseñanza que vemos, esta historia de lo que le sucedió a los israelitas y cómo fracasaron estando tan cerca de la salvación y estando ya a un paso de ser salvos en la tierra de Canaán, nos debe de enseñar y nos debe de confrontar, nos debe de llevar a la reflexión y a, como dijeron ustedes, mostrar valentía, mostrar fe, mostrar firmeza, ya de una vez por todas decidirnos. Ya es tiempo que nos decidamos y a cambiar lo que haya que cambiar, a andar en el Espíritu, a dejar esos pecados que nos tienen todavía ahí atados, que hemos estado batallando ya durante tiempo con ellos. Ya es tiempo de que dejemos esas cosas atrás, que nos enfoquemos en lo que está ya tan cercano, que es la próxima venida de Yeshua, y nos preparemos y estemos listos. No sea que alguno de nosotros, estando ya tan cerca, vaya a fracasar y vaya a seguir, como hemos dicho, pues ahí dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo, como le sucedió a los israelitas. La Torah y su presencia. Ok, sí, la respuesta. Entonces,
esto es lo que aprendemos y finalmente en el capítulo dijimos que algo muy importante y necesario hoy en día, además de todo lo que hemos mencionado, dice la hermana Leida, y tenemos el cumplimiento de la venida de Mashiach. No debe haber incredulidad en nosotros. Así es, nosotros sabemos que Mashiach ya vino una vez. Y a pesar de todo eso, a pesar de todo ello, pues nuestros actos, como el pastor nos ha dicho, nos ha regañado con todo el amor, pero nos ha regañado y nos ha dicho, ya es tiempo de que cambien, de que no sigan iguales. Pareciera que a pesar de que yo les digo semana tras semana que Mashiach viene y viene pronto, que se preparen, pues pareciera que nos entra por uno y nos sale por el otro. Y todos ahorita podríamos decir, hoy si les preguntáramos a cualquiera de los que estamos aquí conectados, ¿tú crees que Mashiach va a venir? Y todos decimos, sí, claro, yo creo que Mashiach va a regresar. Hasta ahí todo está muy bien, pero ¿qué significa verdaderamente creer? Ya si nos ponemos a lo mejor a analizar nuestras obras, lo que hacemos día con día, cómo hemos cambiado o cómo estamos todavía batallando con los mismos pecados. Ya si nos ponemos a hacer un análisis de lo que estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo, pues diría, pues pareciera que no, a lo mejor a alguno de nosotros nos va a pasar así, que nos digan, oye, pues pareciera que tú no crees mucho. Dices creer, pero no muestras creer realmente, porque si creyeras, harías esto, o no harías esto, no harías esto, no harías esto. Como lo mencionó también el pastor, que, y lo repito, que una de las, o la razón quizá por la que los primeros creyentes vivían de esa forma, como describe el libro de los Hechos, por ejemplo, es por la convicción tan grande que ellos tenían de que Mashiach iba a regresar en sus días, que iba a regresar muy pronto. Entonces esa convicción los llevaba a comportarse de cierta forma y hacer ciertas cosas y no hacer ciertas cosas porque verdaderamente creían. Entonces, pues ahí es lo que debemos de analizar. Si nosotros estamos diciendo que creemos, pero no estamos mostrando que verdaderamente creemos. Eso es lo que tenemos que analizar, cada uno de nosotros. Aquí nadie nos va a venir a decir, oye, tú sí, parece que sí, tú estás mal, tú estás bien, sino solamente nosotros, con la ayuda del Espíritu que el Eterno nos ha dado y con la iluminación de poder encontrar en la Torah lo que es correcto, pues ahí podemos hacer un análisis, una comparación de lo que la Torah nos dice que hagamos y lo que estamos haciendo, de lo que el Espíritu nos dice que hagamos y lo que estamos haciendo. Por eso decíamos, tenemos la Torah y tenemos el Espíritu, que es lo que necesitamos para pues poder llevar a cabo todo esto. Y decíamos, ya al final del capítulo, el libro nos habla de otra cosa que debemos mostrar hoy en día, que es el celo del Eterno y la perseverancia. Hablamos del celo en la persona de Pinjas, de cómo él pues llevó a cabo un acto ahí de celo por el nombre del Eterno, que estaba siendo burlado o profanado con los actos que estaban cometiendo ahí. Y cómo él mostró valentía, lo que decía hace rato la hermana Ketita, y celo, sobre todo, celo del Eterno para defender el nombre del Eterno y la causa del Eterno. Entonces eso es algo que se requiere también hoy en día. Y la perseverancia también, porque hablamos de Abraham y de cómo él pues superó cada una de las 10 pruebas que el Eterno pues trajo sí, le dio o puso en su vida, puso 10 pruebas que él tuvo que superar
Entonces el Eterno estaba constantemente probando a Abraham y dijimos que pues él debía de permanecer y superar cada una de esas pruebas, y dijimos que como tanto el celo que mostremos como la perseverancia son cosas indispensables, necesarias, que debemos de tener, y cómo esas cosas pueden llevarnos a traer un beneficio no solamente para nosotros, sino para quienes nos rodean. Entonces, el acto de celo que cometió Pinjas dice que por esa razón el Eterno no consumió al pueblo de Israel. Y en el caso de Abraham, pues su obediencia y su perseverancia para superar esas pruebas también trajo un beneficio grande para todo el pueblo de Israel. Entonces, hoy en día nos encontramos atravesando cada uno de nosotros distintas pruebas, y de manera general el libro se enfoca principalmente pues en la gran prueba que está atravesando el mundo entero, que fue el COVID-19, que todavía no termina, que cada vez hay más variantes y no sabemos en qué va a parar esto, ¿verdad? Que ya descubrieron esta, que ya descubrieron la otra, que hay rebrote, que hay casos, que enfermos, que conocemos, etcétera, etcétera. Entonces, el Rabino dice que esta es una gran prueba para toda la humanidad, que todos podemos aprovechar esta prueba para, pues, como decíamos, para verla como un acto de misericordia, donde el Eterno nos está llamando al arrepentimiento, y que esta es la prueba que pues está cayendo para cada uno de nosotros, y para que los creyentes que atravesamos por esta prueba podamos pues ahora sí que ponernos a hacer lo que nos corresponde, para darnos cuenta que esto no es otra cosa sino la muestra de que, como decía la hermana Leida, los juicios ya están aquí, ya se están llevando a cabo los juicios, y abramos los ojos, despertemos y aprovechemos el tiempo que nos queda mientras el Mashiach regresa. Entonces, con esto finaliza este capítulo, recordándonos que estamos todavía en medio de una prueba, en medio de un juicio, que no nos acostumbremos a esta nueva normalidad, sino que recordemos que esta es una oportunidad para nosotros mismos, empezando por nosotros, hacer los ajustes correspondientes, y una oportunidad para compartir con otros pues acerca de todo esto que nosotros sabemos, acerca de la palabra del Eterno. Todavía estamos a tiempo de compartirles a otros, de hablarles a otros, de arrepentirnos de lo que haya que arrepentirnos, de cambiar, de retomar el rumbo. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Y estos juicios es lo que es la función de estos juicios, es lo que deben de recordarnos, es el propósito principal para los creyentes, que tomemos esto como una oportunidad, cada una de las pruebas individuales que atravesamos, y pues perseveremos en ellas, y recordando siempre que todo lo que hacemos o lo que no hacemos puede traer un bien o un daño para nosotros, pero también para quienes nos rodean. Entonces el Eterno quiere que venzamos nuestro monte Seir, esto es, las pruebas, los retrasos, los obstáculos, y que venzamos también nuestra inclinación al mal. El rabino menciona que en algunas partes y vamos a terminar con este dato, en algunas partes de la escritura, el nombre de Esab se escribe con una Ain, con una Shin, con una Yud y con una Bab. Y que estas mismas letras, si las reordenamos, la Ain, la Shin, la Yud y la Bab, si reordenamos estas mismas letras con las que les comento, se escribe el nombre Esab, porque en algunas partes de la escritura se escribe sin la Yud,
nada más la Ain, la Shin y la Bab, Esab. Y en otras aparece una Yud ahí. Ain, Shin, Yud y una Bab. Y si reordenamos estas letras que forman el nombre de Esaú, ¿cuál nombre creen que podemos escribir? A ver, piensen, los que estudiantes de hebreo, no me fallen, con las letras, a ver, con las letras Ain, Shin, Yud y Bab, ¿qué nombre creen que podamos escribir si reordenamos esas letras? Yud, Ain, Shin y Bab, ¿cuál nombre creen que podamos escribir? A ver si alguien dice la respuesta correcta. Le voy a dar un premiesazo a quien sepa. ¿Qué nombre se puede escribir reordenando estas letras? Ain, Shin, Yud y Bab. Yeshua, muy bien, Perla, ya se ganó el premiesazo. El nombre de Yeshua con las mismas letras que les digo, en algunas partes de la escritura se escribe el nombre de Sab, se puede escribir el nombre de Yeshua. Y el rabino dice que, pues, esto nos muestra la capacidad que tenemos de transformar los obstáculos, las pruebas, de Esab a Yeshua. O sea, obviamente de algo malo, que pudiera parecer malo, pues a algo bueno. Entonces el Eterno quiere que seamos vencedores. Precisamente hemos dicho, ese es el nombre o lo que verdaderamente significa ser un israelita, ser un vencedor, porque el que venza o el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces el Eterno nos ha dado esa capacidad de transformar, así como el Eterno puede transformar cualquier maldición en una bendición, Él también nos ha dado esa capacidad de ser vencedores, de perseverar, de salir adelante, de transformar lo malo en algo bueno, de Esab a Yeshua, de derribar nuestro monte Ser. Y quizá ahí pues todos vamos a tener... nuestro monte Ser va a estar representando distintas cosas. Quizá las distracciones, los obstáculos que se me presenten a mí no van a ser los mismos que los de cada uno de ustedes. Pero el Eterno, como les decía y les repito, nos ha dado las herramientas necesarias para transformar todo esto de Esab a Yeshua, para derribar nuestro monte Ser, para superar los obstáculos y las pruebas que sucedan en nuestra vida y salir victoriosos, salir como vencedores, poder cruzar y conquistar la tierra de Canaán, lo que no pudieron hacer los israelitas en ese primer intento. El Eterno no quiere que pase lo mismo con nosotros, no quiere que con esa facilidad pues nos demos por derrotados. No quiere que cualquier cosa que venga a nuestra vida, pues nos ponga ahí todos bien tristes, incrédulos, que no haya nada de firmeza en nuestra vida. Él no quiere que estemos aquí haciendo como que aprendemos o como que nos esforzamos cuando en verdad no hay una convicción verdadera. No, Él quiere convicción, quiere firmeza, quiere fe en cada uno de nosotros y debemos trabajar pues para poder llegar a tener esa fe y esa firmeza y esa convicción que a los israelitas les hizo falta y que los llevó a lo que ya hemos mencionado. Entonces, esta es la enseñanza y estas son algunas preguntas que les quería hacer. Obviamente salieron muy bien, como cada capítulo. Y la próxima semana vamos a comenzar un capítulo nuevo que se llama El coronavirus y la Mikveh. Coronavirus y Mikveh. Este es el anuncio para la próxima semana. Tienen un 10 en su examen, como siempre. Y bueno, vamos a ver qué aprendemos en el próximo capítulo.
Como pueden darse cuenta, pues la mayoría de los capítulos siempre nos llevan, como ya les he mencionado, a la reflexión, a que a darnos cuenta de lo que tenemos que hacer, a actuar, y pues ya depende de cada uno de nosotros si dejamos esto solamente en una enseñanza teórica o si verdaderamente lo vamos a llevar a la práctica. Bueno, hermanos, pues eso es todo por el día de hoy. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Nos vemos más tarde en el Abdalá. Saludos para todos los que estuvieron conectados. Esperamos volver a vernos muy pronto, si el Eterno así lo permite. Y bueno, pues mientras tanto, sigan disfrutando de este Shabbat que aún no termina. Adiós.